sonido de fiesta, no hay más lamento y tristeza. De muerte a vida alumbras mis días, es tiempo de celebrar. Tus hijos regresan a casa, se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados, es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. Los hijos regresan a casa, se escribe una historia de gracia. No somos esclavos. Ya estamos completamente en vivo. Muy buenas noches, amado pueblo del Señor, amada Iglesia Carismática de Chile, amados oyentes. Hoy 27 de julio, abril ya ese, 27 de julio, estamos en vivo en directo desde acá, desde la Iglesia Carismática de Chile, de los estudios, ¿cierto?, de Radio Carisma, junto con el apoyo de nuestros controles del pastor Rolando, ¿cierto? Y me acompaña acá el pastor Eduardo Figueroa, ¿cierto? Amén. Un saludo ahí, pastor. Amén. Damos gracias a Dios por estar juntos nuevamente para meditar en la palabra de Dios, que es lo que nos motiva y es lo que hoy día hace de nosotros mejores personas. Bendiciones, hermano. Así es, vaya conectándose hoy con nosotros nuestro programa que se llama Libres en Cristo, todos los miércoles a las 21 horas, Libres en Cristo. Así que les motivamos a que vaya compartiendo el link para que vaya conectándose con nosotros vía Facebook Live, Iglesia Carismática de Chile, a través también de Radio Carisma Chile, ¿ya? Así que vaya conectándose y compartiendo porque vamos a tener una poderosa palabra del Señor, ¿cierto? Así es que le animamos y empezamos a saludar a los que ya están conectados. Tenemos por ahí ya a Diego Inalef, Marcela Guerra también y varios que se están ahí desde ya conectando a través de nuestras plataformas virtuales, ¿cierto? Comenzamos este programa, obviamente, bajo la dirección del Señor, así que vamos a empezar orando, clamando, que es importante hacerlo porque estamos ahí bajo la cobertura de nuestro Señor, ¿cierto? Así que vamos a orar. Usted en su casa va a cerrar sus ojos y vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, te damos gracias, Señor, por tu inmenso amor, por tu misericordia, Señor. Amén. Porque día a día, Padre, tú nos das una nueva oportunidad de levantarnos, Señor, de poder, Padre, seguir, de poder, Señor, avanzar. Amén. Padre, yo en esta noche pido tu bendición, Señor, sobre este programa Amén. que tú has permitido, Señor. Pido la bendición y la dirección, Señor, para que tu palabra, Padre, sea predicada de manera correcta, Señor, y no tan solo seamos oidores, sino hacedores de la palabra y ponerla en práctica, Señor. Pido tu bendición sobre cada uno de los que está escuchando, Amén. que tú puedas, Padre, poner en ellos, para que puedan estar concentrados, Señor, y pido tu bendición y tu dirección, Espíritu Santo. Amén. Pido que en este día, Señor, tú saques toda piedra de tropiezo, Señor. Amén. Pido que en este día, Señor, tú nos llenes con tu espíritu, Gracias, Jesús. con tu amor y tu misericordia, Señor. Quizá hemos tenido un día complicado, quizá hemos tenido un día, Señor, con malas decisiones, quizás, Señor, hemos tenido un día difícil. Pero hoy, Señor, queremos refugiarnos en ti, porque Amén. sabemos que en ti hallamos paz, Señor. Así es, Señor. Esa paz que no da el mundo, esa Amén. paz que solo entregas tú, que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Así es, Hoy, Señor. Padre, levanta a tu pueblo, levanta a tus hijos, Señor, aquellos que confían en ti. Levántanos con tu poder. Creemos en ti, creemos que tú estás en medio de nosotros, Señor. Amén. Hoy derrama tu bendición, Señor. Derrama tu espíritu sobre cada necesidad, Señor, sobre Amén. cada persona, Padre. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, tu bendición. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga. Nuevamente les saludo fraternalmente Amén. a todos los que están escuchando, ¿cierto? A través de las plataformas virtuales.
vaya compartiendo el link, vaya invitando, ¿cierto?, a escuchar, porque se viene una poderosa palabra. Y qué importante escuchar la palabra, Amén. ¿cierto? Porque la palabra viene a nosotros a edificar nuestra vida, a levantarnos, ¿cierto? Y es el Señor quien nos habla. Saludamos desde ya a todos los que están conectados. Marcela Guerra, que es mi madre, pone: hijo, estamos con tu papá escuchando la palabra del Señor. Les mando desde aquí Amén. saludos a mis Gloria a padres Dios. que me están escuchando, ¿cierto? Carlos Donoso, fiel hermano de la iglesia, Amén. pone amén. Que Dios te bendiga, Carlos, a ti y a tu hermosa familia, ¿cierto? Amén. Alexis Acuña también está viendo. Alexis, te mandamos saludos desde acá, a ti y a tu esposa. Constanza Leonor también dice que lo está viendo. Osvaldo Muñoz, Dios les bendiga. Amén. A mi pastor Eduardo y a muchos que están aquí en las plataformas virtuales escuchando, ¿cierto? Amén. Les mandamos un abrazo fraternal y les comunicamos a través de esta conexión que también tenemos nuestros cultos presenciales. Día jueves 20 horas. Jueves 20 horas nos estamos reuniendo acá a una noche de oración. Y los días sábados están reuniéndose los jóvenes, ¿cierto? A las 18 horas. Los días domingos, 18 horas también, la reunión general. Así es que les motivamos a que se congregue, les motivamos a que estén en las actividades, ¿cierto?, de la iglesia. Los días martes estamos en predicación en varios sectores de Santiago. 20 horas normalmente se están reuniendo los hermanos en cada sector, en cada comuna. Qué importante que se reúnen en las casas, ¿cierto? Hay algo más íntimo, ¿cierto? Con los vecinos, con los hermanos, con las familias. Así es que también les motivamos, si usted es de algún sector y no está hoy en día congregándose, les motivamos y hable con nosotros. También hay un WhatsApp acá, si es que al final de este programa vamos a estar orando por las necesidades, el más 569-64-13-05-70, más 569-13-05-70, ¿ya? Así que les motivo a que al final también nosotros vamos a estar orando y que también ustedes puedan mandar ahí su necesidad de oración, ¿cierto? Así es que les motivamos también para el día 10 de septiembre. Tenemos nuestro evento programado, ¿cierto? Que es nuestro aniversario y un congreso. El mismo día, aniversario y un congreso, el día 10 de septiembre, desde las 9:30 de la mañana, ¿cierto? Todo el día acá en la iglesia vamos a estar ahí. Hay varios pastores invitados. El evento se llama Como Viento Recio. Así que qué importante que usted desde ya vaya transmitiendo esta información. Hay varios pastores, varias iglesias también invitadas. Así es que para que usted sea parte de esta hermosa bendición, ¿cierto? Así es que vamos a ir con un tema, mi pastor Rolando, que está en los controles. Vamos a poner un tema ahí, antes de ahí, después de ir a la palabra, ¿cierto?, del Señor, que hoy nos trae a través de nuestro pastor Eduardo, ¿cierto? Así es que vamos a poner un tema de adoración, de alabanza, ¿cierto? Ahí en su casa, gócese en el Señor. Desde ya les mandamos saludos a todos los que están conectados, ¿cierto? Que se levanten ahí como guerreros, como hijos del Señor, ¿cierto? Así es que gócese en el Señor a través de esta alabanza. Refúgiese en el Señor, ¿cierto? Cántele de todo su corazón. De fiesta, no hay más lamento y tristeza. De muerte a vida, alumbras mis días. Es tiempo de celebrar. Tus hijos regresan a casa. Se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados. Es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. Los hijos
Amén. Gloria a Dios por esa preciosa alabanza, de Amén. adoración, de exaltación al Señor. Cierto que cuando uno adora al Señor, cuando uno exalta al Señor, hay júbilo, hay gozo, hay una alegría, ¿cierto? Una felicidad, ¿cierto? Que Amén. brota del corazón. Así es que empezamos este programa, ¿cierto? Saludando a todos nuestros hermanos que se fueron ahí conectando, que se han ido conectando. Así es que desde ya les mandamos saludos ahí. Lorena Burto dice: hola, buenas tardes, hermano, que Dios les bendiga, que Dios te bendiga a ti, hermana. Amén. Muchas bendiciones para ti. Osvaldo Muñoz también, que ahí está conectado con nosotros. Y a todos los hermanos que se siguen conectando, que Dios les bendiga, ¿cierto? Y quiero dar, antes de empezar con la palabra, gracias al Señor, ¿cierto? Por la pronta recuperación que ya le dieron el alta a la hija de Diego Inalef. Ya, Mía se llama su hija y nada, damos gracias al Señor por esa victoria, ¿cierto? Ella estuvo súper complicada en el hospital, ¿cierto? Y bueno, ahí la iglesia se levantó a orar, se levantó a clamar, Amén. ¿cierto? Y el Señor dio la respuesta. Así que Gracias, damos Señor. gracias por ella, por su salud, y que Dios la siga bendiciendo, ¿cierto? Amén. Damos gracias también, yo personalmente doy gracias por esa familia, la familia Inalef, que ha abierto las puertas también a que se predica ahí en su casa la palabra del Amén. Señor. Así es que les mando un abrazo desde acá a todos, y bueno, al final del programa vamos también a orar por las necesidades, ¿cierto? Hay varios hermanos que ahí también han hecho sus peticiones de oración, ¿cierto? Sin más preámbulos, pastor, queremos partir, digamos, este programa compartiendo la palabra del Señor. Así que los controles, el audio y todo para que usted se conecte. Amén. Hoy día tenemos un tema que es bien importante, un tema fundamental. Yo creo que es un tema que constantemente se está mencionando, que es el tema de la fe. Y lo importante que es tener la fe de Dios o la fe bíblica, que es lo que debe marcar la vida de nosotros como iglesia y de todos aquellos que son parte del cristianismo. Es muy importante tener clara esta realidad de la fe, que es la trascendencia. Y el versículo que vamos a leer es Hebreos capítulo 11, versículo 1, que es un versículo muy leído, pero que no está de más siempre mencionarlo. La escritura dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El versículo 2 dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Eso nos dice el versículo de la palabra del Señor. Esto de la fe realmente es una realidad importante, porque muchas veces la gente que no entiende lo que significa esto lo considera como tener confianza en algo. Pero la fe bíblica es una realidad más allá de tener confianza en algo, sino que tiene que ver con una realidad de lo que Dios revela en la Sagrada Escritura. La palabra pistis sale ahí cuando se habla de fe, y que tiene que ver con una realidad sobrenatural, que se genera fruto de algo. Y dice algo bien importante, y es pues la fe la certeza. La palabra certeza, upóstasis, tiene que ver con aquello que se apoya en hechos reales, no en suposiciones, no en confianzas, sino en hechos que la confirman. Debemos entender también que cuando, por ejemplo, el pueblo en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de fe, se hablaba de emuná, y eso tenía que ver necesariamente con actos, más que con ideas. Esto, la verdad que debe ser muy bien revisado, porque yo creo que más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Porque cuando hablamos de fe no estamos hablando de teoría. Claro. Estamos hablando de hechos que son corroborados por la palabra de Dios. Claro, porque la fe se categoriza como dos tipos de fe, ¿cierto? Hay dos tipos de fe: la fe natural del hombre y la fe espiritual que proviene de Dios. Claro. Entonces, porque yo puedo tener mucha fe en algo o en mi propia capacidad, digamos. Eso es confianza. Confianza, ¿cierto? Pero la fe en Dios, que es uno de los requisitos para estar en los atrios, en los caminos del Señor, ¿cierto? Claro. Lo que pasa es que cuando hablamos de fe, hablamos de un concepto que sale de la Sagrada Escritura. Uh-huh. Entonces, los seres humanos comúnmente adquieren solamente confianza por varios factores y se atreven a hacer cosas. Confían en su fuerza, en sus capacidades, confían en personas,
en instituciones, y eso los motiva para hacer cosas. Y algunos dicen, esto lo hago por fe. No, Exacto. lo hace por confianza. Lo hace por confianza. Claro, porque la fe que nos narra la Biblia nos está hablando que esta fe es un don, y es un don que Dios dio a los hombres. Entonces es una realidad que se adquiere, se adquiere de Dios. Entonces no es sencillamente el hecho de que uno toma una posición de ser crédulo en algunas cosas. Interesante, porque cuando hablamos de eso, y dice que la fe es la certeza, y estamos hablando de hechos, concretos, descubrimos entonces toda la narración del capítulo 11, donde nos habla de hechos que hicieron personas, y que por esos hechos dieron testimonio de su fe. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos hizo las cosas espontáneamente. Ninguno de ellos tuvo un impulso extraño que lo llevó a hacer lo que hicieron. Entonces, no, todos ellos tenían conciencia de lo que iban a hacer, porque Dios se los dijo. Claro. Entonces, si yo preguntara, o la gente que está recién en los caminos del Señor, que pregunta, ¿dónde se origina la fe? En uno. La fe nace en el corazón del ser humano cuando el ser humano decide primero acercarse a Dios. Primero creer. Claro. Creer que la Biblia nos Dios. dice, por ejemplo, que la fe es un don de Dios. En Efesios 2:8 sale eso. Y por lo tanto, la fe da la evidencia de que lo que Dios dice es real. Y además de eso, debemos entender que la fe proviene de la palabra de Dios. Son verdad y vida en nuestra vida. Es decir, el que escudriña la Sagrada Escritura adquiere fe. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Interesante, porque, por ejemplo, Pablo en Colosenses, capítulo 1, verso 9, dice esto: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, está hablando de los hermanos de Colosa, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es decir, ahí cuando se habla de conocimiento se habla de la palabra epignosis, que no tiene que ver solo con conocimiento teórico, porque cuando se habla de epignosis se habla de un conocimiento experimental. Entonces, Pablo dice que oran por la iglesia, por los hermanos, para que ellos sean llenos del conocimiento que es epignosis, que la Escritura tiene que ver con una realidad espiritual. Es decir, cuando yo leo la Sagrada Escritura, voy descubriendo lo que Dios dice y voy adquiriendo un conocimiento que no poseía. Y como ese conocimiento pasa a ser parte de mi conciencia, empiezo a vivenciar lo que ese conocimiento me está diciendo. Interesante, porque dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La palabra certeza necesariamente tiene que ver con sustancia. Por ejemplo, en un laboratorio de química, cuando se quiere buscar alguna realidad que le ayude a descubrir alguna enfermedad, comúnmente todo lo que sedimenta, lo que queda abajo, es lo que se utiliza para sacar el conocimiento que se necesita. Hay una sustancia ahí que genera esa realidad. Bueno, cuando hablamos de la palabra de Dios, que es la fe, que es una sustancia, para ver el milagro que necesitamos, primero tenemos que tener conciencia de que la palabra de Dios lo está diciendo. Así es. Entonces, por eso que toda experiencia sobrenatural o espiritual debe ser medida por la palabra de Dios. Porque si sale en la Biblia, es de Dios y se genera el milagro. Pero esta fe, dice la Escritura, viene por el oír. Así es. Y el oír de la palabra de Dios. Es decir, descubrimos entonces que Dios quiere generar fe en nosotros. Pero esta fe no es una reacción espontánea, fruto de la confianza que tengo en algo. No, esta fe nace desde lo que Dios dice. Entonces, cuando yo entiendo eso, descubro por qué son mencionados tantos personajes en este capítulo 11. Claro, porque habla de todos los ejemplos. Porque ellos recibieron una palabra antes y la ejecutaron. Claro. Entonces hicieron que la fe se volviese una realidad concreta en la vida de ellos. La sustancia o certeza es la palabra de Dios. Si la fe no se apoya o descansa en la palabra de Dios, entonces no es una fe bíblica. Toda nuestra realidad de fe debe estar fundamentada en la palabra de Dios.
Uno nota cuando una persona es de fe. Uno nota cuando hay un cambio directamente de la fe, que esa persona ha creído, digamos, en un Dios y ha seguido la vida cristiana que corresponde a su fe, ¿cierto? Claro. Entonces, ahí cómo podemos definir, digamos, qué realiza la fe en nosotros. Siempre un cambio. Claro, la fe, mira, primero, Un cambio de paradigma. lo primero que tenemos que pensar nosotros es que Jesucristo, lo hemos dicho con anticipación en otras prédicas, lo primero que Jesucristo dijo: cambien de manera de pensar. Lo primero, claro. Arrepentimiento. Cambien de manera de pensar. ¿Qué significa? Empiecen a adquirir el conocimiento que de Dios viene. Cambien su forma de pensar. Y al cambiar tu forma de pensar, tú cambias tu forma de vivir. Porque tus paradigmas pasan a ser otros. Y tú te empiezas a mover por una conciencia distinta de la realidad. Uh-huh. Entonces, cuando yo recibo la palabra de Dios, porque cuando uno predica, le está mostrando a la gente lo que no conoce. Correcto. Y cuando esa gente recibe tu palabra o recibe la palabra de la predicación, ese recibir la palabra de Dios genera en ella una transformación que lo convierte a Cristo, que lo hace arrepentirse, lo hace cambiar de opinión. Bueno, ahí se cumple Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Claro. Así se obtiene la fe. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Claro. Y eso, la verdad que es muy importante entenderlo, porque descubrimos entonces que toda acción que la Iglesia realiza debe estar fundamentada en la Sagrada Escritura, para que sea una fe bíblica y para que no sea solo confianza humana. ¿Ah? Claro, porque uno dice, ¿no? O puede existir que hay personas, en una oportunidad pasó, y esto fue bien famoso, pastor. Quiero comentarlo porque igual es una directriz, ¿cierto? Que muchas personas piensan que de repente el tener confianza en Dios te permite, como decir, esta es una varita mágica y se pueden hacer cosas, y yo voy a orar por esta persona y tiene que sanar, y de repente la voluntad de Dios, porque es que yo tengo fe, pero la voluntad de Dios no es esa. Claro. Entonces ahí cómo pudimos canalizar, y se hizo muy famoso, oraron por un artista que era, pero incluso llegaron pastores diciendo Julio que Melgar. vienen con la sanidad y van a orar y va a sanar esa persona. Claro, Y al fin y al cabo esa persona murió. claro. Entonces, ¿cómo puedes canalizar y cómo la gente que no cristiana puede decir cómo ellos tienen fe y esa fe dónde está? O sea, Claro. ¿se puede decir hay una fe muerta? No, lo que pasa es que en esa circunstancia el error que se comete es decir, Dios dice, y profetizarle que va a sanar, Claro. cuando Dios no ha dicho, sino que más bien el deseo del corazón. Ahora, ¿dónde está ejecutada la fe? Cuando yo pongo las manos sobre los enfermos. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice que pondremos las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Eso nos enseña la palabra en el Evangelio de Marco. Pondremos las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Es decir, cuando yo pongo manos sobre los enfermos, tengo confianza en lo que Dios me ha dicho que haga. Estoy ejerciendo fe. Exacto. Pero el milagro que se sucede ahí está bajo la soberanía de Dios. Es Dios el que decide hacerlo o no hacerlo. Pero yo debo sencillamente obedecer en fe y pongo mis manos. Ahora, distinto es cuando yo empiezo a decir palabras positivas a alguien, diciéndole que su futuro va a ser esto, otro, en el nombre de Dios, y cometo un error porque muchas veces es la intención del corazón y no está basado en lo que Dios dice. Claro. Por eso, toda experiencia espiritual debe estar basada en la palabra de Dios. Así es. Yo me recuerdo mucho del apóstol Pablo en el capítulo de 1 Corintios, capítulo 14. Había todo un desorden ahí con relación al hablar en lengua dentro del culto, y el apóstol es capaz de poner las directrices, el orden dentro de todo lo que sucedía ahí. Y no era menos espiritual, sino que estableció el orden, porque Dios es un Dios de orden. Así es. Entonces Él no va a ir jamás en contra de su palabra, al contrario. Por lo tanto, todo debe apoyarse en lo que Dios ha dicho. Ninguna cosa que Dios nos diga en su palabra es correcta, aunque la veamos muy espiritual, entre comillas. Así es. Entonces, Pablo le pedía en oración que los hermanos fuesen llenos del conocimiento de la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque al conocer la Sagrada Escritura, esta palabra es vida. Por lo tanto, no es teoría,
yo creo que el grave error que han cometido muchos que desconocen el valor de la Sagrada Escritura es hacer ver que cuando alguien habla de la Biblia está hablando teoría. Y ese es un grave error, porque la Biblia es la palabra de Dios y por lo tanto es espíritu, dijo Jesús, y es vida. Entonces no es una palabra de un libro de filosofía, es lo que Dios está diciendo. Y lo distinto aquí es que cuando yo entiendo esa realidad, descubro entonces que al entender esta palabra y llenarme de ella, todo lo que esta palabra dice, al ponerlo en práctica, va acompañada de lo sobrenatural. Algo se está generando ahí, algo se está produciendo. Qué importante entender el tema que estamos hoy compartiendo para los que se están conectando, es la fe, ¿cierto? Estamos estudiando y estamos predicando esta palabra, que es muy importante que las personas sepan. Ahora, en esa línea, pastor, la fe sin obra, dice que es muerta. Lo que dice Santiago capítulo 2. Claro. Primero debemos... Porque en nuestra calidad de santos, en nuestra calidad de hijos de Dios, debemos nosotros vivir el Evangelio y evidenciar nuestra vida cristiana. Es decir, la evidencia de tu vida... O se refiere, es como, porque dice, fe sin obra es muerta. Claro. ¿A qué se refiere eso? Claro, ¿por qué? Porque necesariamente la fe generará obras. La fe generará obras. Es decir, todo lo de Dios que está aquí en la Sagrada Escritura se hará vida en nuestras vidas. Vida en nuestras vidas. Claro, sí. Se hará patente. Por el solo hecho de que esta palabra está en nosotros. Y esta palabra genera las virtudes de Cristo en nuestra vida. Entonces, como todos nosotros sabemos que estamos en el proceso de llegar a la perfección y llegar a ser semejante a Cristo, como nos dice Romanos 8, 28, 29, y todos estamos en ese proceso, estamos en el proceso de la transformación porque lo de Dios que está en su palabra se está gestando en nuestra vida. Es decir, si alguien es una persona muy dedicada al Señor, es porque Cristo es más Cristo en ella. No porque ella sea súper buena onda, sino porque Cristo es más Cristo. Lo de Cristo se está formando en esta persona. Ahora, ¿por qué la fe sin obra es muerta? Porque necesariamente aquel que tiene una fe real se va a manifestar en formas o estilos de vida que van a reflejar esa realidad. Porque la fe, como no es teoría, sino que es una realidad viva, genera entonces una transformación. Pero si fuera teoría, podría creerse o no creerse y no te afectaría en nada. Sería como creer en el Polo Norte, que existe pero nunca lo has visto. Así es. No cambia tu vida, no hay diferencia y no afecta tus decisiones. Distinto a la fe, porque no es una filosofía ni una teoría humana. Es algo... Esta realidad hace vida en nuestras vidas, genera una transformación. Bueno, Y dice el versículo, dice convicción de lo que no se ve. La palabra convicción, elegnos, que tiene que ver con evidencia. ¿Qué es una evidencia? Es algo presentado en un tribunal, por ejemplo, para probar una veracidad de algún caso. las pruebas. Claro. Una prueba de eso. Claro. Es decir, si la Escritura aquí dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ella necesariamente se valida a sí misma, podemos decir así, por su consistencia de hecho. Y también debemos entender que la fe es, como es sustancia, una certeza y una evidencia. Sustancia es para la mente científica algo básico, de lo cual va a sucederse el milagro, la sustancia de algo. La materia prima, podemos decir así, de donde se gesta. Por ejemplo, esta mesa que está aquí, antes de ser mesa nació de un árbol. Exacto. Entonces, la sustancia era del árbol. El origen. Y de esa realidad nace esta mesa. Así es. Lo mismo, es decir, la fe es la sustancia que va a generar el milagro que necesitamos. Si no tenemos conocimiento de la Sagrada Escritura, es imposible que podamos tener la sustancia. Así es. Y por lo tanto no vamos a ver nunca el milagro. Por lo tanto, entre más escudriñamos la Escritura, más sustancia de Dios está en nuestra vida y por lo tanto vamos a alcanzar niveles de espiritualidad mayores, milagros distintos mayores.
realidades sobrenaturales mayores porque estamos más llenos de la sustancia de Dios que su palabra. Más fe, más palabras. Claro, más palabras. Así es. Y es una evidencia porque esto tiene que ver con una mente legal. Ella confirma lo que Dios ha dicho y lo hace patente en nuestra vida. La fe es una fuente de donde viene toda nuestra realidad. La fe esta, dice Romanos 10:17. ¿Qué dice Romanos 10:17? Que es bien importante leerlo. Dice así, la palabra del Señor. Romanos 10:17. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, aquí habla de dos cosas. La fe es por el oír, pero este oír es por la palabra de Dios. Es decir, el oír significa que entender lo que Dios está diciendo es porque la Biblia se explica a sí misma y por lo tanto tú puedes entender lo que Dios te está hablando. Y al entenderlo, nace esta fe o nace esta sustancia que va a generar el milagro. Por eso es que cuando hay cosas que yo descubro en la Biblia, me doy cuenta que Dios es más grande de lo que yo creía. Que la revelación es progresiva, hay cosas que vais adquiriendo en el camino. Entonces empecé a dejar todo lo que era de principiante, porque esta realidad te hace más consciente de una realidad de un Dios más pleno. Claro. En todo el sentido de la palabra. Empieza a haber más fundamento, Claro. más evidencia, la palabra te va confirmando, Claro. la palabra te va edificando, te va levantando, y aún así te va dando respuesta. Interesante, ¿cierto? Porque cuando la Biblia nos dice en Romanos 1:17, el justo por su fe vivirá, esta misma palabra sale en Habacuc capítulo 2 versículo 4. Y en Habacuc nos dice que no nos habla de la palabra pistis que sale en el griego del Nuevo Testamento, sino nos habla de la palabra emuná. Y este mismo versículo de Habacuc tiene mucha relación con Romanos 1:17. El justo por su fe o por su emuná vivirá. Ahora dice justos. ¿Qué no son los justos? La palabra didakaios, que tiene que ver con aquellos que han sido declarados justos. Si nosotros estábamos en delito y pecado, lejos de Dios, por lo tanto estábamos camino a la perdición y condenados eternamente. Pero la Biblia nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa? Que cuando nos habla ahí de ser justificados, didakaiosis tiene que ver con necesariamente alguien que ha sido declarado inocente. Es decir, Dios miró nuestra condición de pecado y decidió en Cristo declararnos inocentes. Por lo tanto, pasamos a ser justos. Aquellos que han sido justificados en sus actos son declarados justos. Y por lo tanto dice, los justos, estos que han sido declarados justos, por su fe vivirán. Por la fe. Por la fe que ellos están adquiriendo en Jesucristo. Claro, la confianza. Entonces se van a mover, van a caminar bajo los principios de lo que enseña la Sagrada Escritura. Por lo tanto, la fe no es una fe pasiva. No. Es una fe activa, ¿cierto? Alineada con los ideales, con los ejemplos de vida de Jesús. Claro. Que lo hacen llevar a que Él sea, obviamente, nuestra línea o nuestro ejemplo a seguir para todo. Claro. Porque eso conduce a una bendición y así lo creemos. Claro. ¿Cierto? Porque cada vez vamos alcanzando y vamos llegando. Bueno, dice la Biblia que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Que es y Jesús. Eso lo está generando Cristo, que es la palabra, que es la palabra, nosotros. Claro. O sea, entre más leo la palabra, más conozco de Dios, más libre soy, más me alimento más de mi fe. Claro. Es importante alimentarse de la fe porque hay personas que creen en Dios, obviamente, lo espiritual, bien, pero no leen la Escritura y creen en revelaciones, claro. De repente que Dios me dijo, claro. Que soñé esto o cualquier cosa. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que actuar y verificar lo que dice la palabra del Señor. Muy interesante porque Hebreos nos dice en el primer capítulo, dice que hoy día Dios ha decidido hablarnos por medio de su Hijo. Es decir, hoy día lo que diga Jesucristo es la palabra de Dios. Entonces es muy importante que en esto de las experiencias místicas
muchas veces sucede que hay gente que habla en el nombre de Dios, Claro. pero a veces muchas de las cosas que se dicen no se cumplen, o sencillamente es lo que desea el corazón, pero no es la palabra de Dios. Algunos dicen el Señor dice, y a veces el Señor no ha dicho nada, solamente es la intención del que lo está haciendo. Que es una buena intención, pero Claro. tampoco es lo correcto, porque finalmente creáis o en la persona que se ha dicho quizá una expectativa de que eso se iba a cumplir, o de lo que le están diciendo era algo verídico, era algo que correspondía a la verdad, y cuando no sucede, esa persona queda totalmente disolucionada. Claro, Entonces se comete, en cierta manera, primero algo antievangelístico, anticristiano, porque atenta contra la atenta verdad. contra lo que es la Biblia, contra lo que es la fe, ¿cierto? Claro. Entonces, qué Por importante... eso que cuando habla de certeza, Ujú. usa la palabra hipóstasis, que tiene que ver con aquello que se apoya en hechos, y no usa la palabra hipótesis, que tiene que ver con teoría. Entonces, por eso que la Biblia no es teoría. La Biblia es palabra de Dios que está basada en hechos concretos, en realidades tangibles. Exacto. ¿Ah? Separemos ese error que se comete al poner la Sagrada Escritura como una teoría y no como algo vivencial, porque eso hace de que nosotros seamos incrédulos, po. Claro. Eso hace de que nosotros tampoco le restemos, es decir, hace que nosotros le restemos importancia a la palabra de Dios, porque si nosotros tenemos conciencia que la fe nace de la palabra de Dios 100%, si creemos 100% eso, estaríamos llenos del conocimiento de su voluntad, como dice Pablo cuando ora por la iglesia en Colosa, que lo mencionamos recién en el capítulo 1, versículo 9, donde dice: oramos para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Y la palabra conocimiento, decía yo, es epignosis, que tiene que ver con un conocimiento experimental. Es decir, entre más conciencia tengo de lo que Dios dice en la Sagrada Escritura, más factible en mi vida es que se desarrollen milagros, que se desarrollen realidades virtuosas en mi carácter y en tantas cosas que la Biblia nos enseña. Así es. Qué importante. Entonces, es claro. súper importante tener fe, ¿cierto? Porque la fe es como el aire, que nosotros respiramos, ¿cierto? Sin la fe no podríamos vivir. Así que, porque también es confianza. Confiamos en el Señor. Depositamos nuestra vida en el Señor, Claro, ¿cierto? Confianza es derramar todo. O sea, Claro. yo confío plenamente en el Señor, tengo la fe y la convicción que Él está, que Él me escucha. porque Él te lo dice en la Sagrada Escritura. Correcto, ¿cierto? Claro, Porque uno se va a la Escritura y dice, bueno, ¿dónde dice? Donde hay 1, 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio, dice el Señor. Y lo dice. Si yo no hubiera leído eso, claro. mi fe hubiera dicho, ah, bueno, el Señor está. Sí, Pero qué bueno que cuando uno lee, va creciendo espiritualmente sí. y va adquiriendo una madurez espiritual, ¿cierto? Por eso- Somos personas de fe. Sí. El Por mundo- eso la Escritura, por ejemplo, muestra un ejemplo cuando Pablo habla a los Gálatas y en un minuto le dice a los Gálatas, les corrige, porque los Gálatas estaban creyendo que ellos no eran el recipiente del Espíritu Santo o de Dios, que Dios no habitaba en ellos. Y de repente eso sucede también dentro de los medios cristianos, donde creemos que Dios nos visita, y no, donde creemos que Dios viene cuando ocasionalmente. uno lo invoca. Claro, ¿cierto? y Pablo le dice a los Gálatas insensatos, ¿acaso ignoráis que soy templo del Espíritu Santo y que Él mora en vosotros? Claro. Es decir, morar significa que habita permanentemente. Entonces les corrige porque ellos estaban teniendo esa visión que Exacto. muchas veces se manifiestan de muchos hermanos que creen que Dios ocasionalmente aparece o nos visita. O algunos también tienen el impulso de empezarle a decir, ven, ven. Y el Señor está ahí, po. Claro. Dice que Él está ahí y estará con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Es decir, hay realidades que están en la Sagrada Escritura que deben ser parte de nuestra vida. Yo creo que comúnmente a veces cuando se usan esas terminologías también es porque se quiere que haya una mayor manifestación del Espíritu. ¿Ah? Ujú. Se procura eso. Pero debemos entender que Dios no está lejos de nosotros, Dios está en nosotros por medio de su Espíritu. Y eso lo dice la Sagrada Escritura. Y cuando yo entiendo que Dios está permanentemente conmigo, entonces tengo una actitud distinta frente a la adversidad, al problema, a la dificultad, porque Dios está conmigo. Cuando yo creo que Dios no está conmigo, es porque no he leído la Biblia y no lo entiendo,
entonces me siento desesperado en demasía, porque está bien preocuparse por algo, pero cuando ya llega al estado extremo, es porque has dejado de confiar en lo que Dios te dice en la Sagrada Escritura. Entonces, realidades como esa deben llevarnos a entender a todos nosotros que hay muchas cosas que se viven dentro del cristianismo que son exentas de lo que dice la Escritura. Así es. Y que están más bien basadas en nuestro criterio de ver la fe, pero no en lo que dice la Sagrada Escritura. Entonces hay cosas que no disfrutamos porque las desconocemos. Entonces por eso Pablo dice, estamos orando para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Por qué? Lo que dice el versículo 6 del mismo capítulo 11. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Lógico, porque la fe que es la Sagrada Escritura a ti te dice cómo debes vivir la vida. Así es. A ti te dice cómo debes ser. Entonces cuando tú adquieres esa conciencia y empiezas a vivenciarla, eres una persona que agrada a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo puedo hacer la voluntad de Dios si la desconozco? Claro. No sé lo que Él quiere de mí, pero cuando leo la Sagrada Escritura la descubro. Entendemos. Y al descubrirla, la empiezo a practicar. Claro. Y por lo tanto, directamente empiezo a agradar al Señor. Y dice, es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, ahí hay dos cosas. La gente dice, tiene que tener conciencia de la existencia de Dios. Y es la Escritura la que te revela que Dios existe. Claro. Y por lo tanto, cuando alguien tiene ya esa conciencia, necesariamente se va a acercar a Él y va a tener confianza en un sentido en este Dios que está adquiriendo por la fe que está recibiendo. Y va a depositar toda su vida en el Señor. Y más aún, dice la Escritura, va a tener confianza de que Dios va a retribuir esa realidad de fe. Qué hermoso tener a alguien en quien confiar, en quien uno cuando ora, que Él está ahí, que Él te escucha, que Él te abraza, que Él te quebranta, porque el Espíritu Santo, aquel que hace la obra, aquel que convence de pecado. Por eso es importante, lo señalaba mi pastor, aquel que se acerca a Dios, crea que le hay, creamos que nuestro Señor está ahí. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, todos los días debemos alimentar, crecer espiritualmente. ¿Y qué es crecer? Leyendo la Biblia. Porque ahí hallamos la respuesta a nuestra vida. Somos personas cristianas, discípulos de Dios, alguien dado a una disciplina. Y la disciplina es leer la palabra. Qué importante leerla para que nuestra fe vaya aumentando, ¿cierto? Así es que, pastor, agradecido por esta hermosa palabra, ¿cierto?, que nos has compartido. Saludamos a los que están conectados, a los que se conectaron el día de hoy con nosotros. Osvaldo, que siempre está ahí, ¿cierto? La pastora Noemí, el pastor José Luis, que pone hola hermano. Pastor, el Osvaldo pone siempre gracias por su palabra, pastor, siempre por su enseñanza, ¿cierto? Así es que, claro, la pastora dice amén, siempre nuestro Señor estará hasta el fin del mundo con nosotros. Él es muy fiel. Así es. Marjorie también Carvajal también se conectó con nosotros. Mariana Pérez, amén, gracias papito, pone, que Dios te bendiga, Marianela. Miguel Huicaileo también pone amén, ¿cierto?, confirmando lo que hemos dicho. Y saluda también a todos los que se conectaron con nosotros, aquellos que también escudriñan y que les gusta esto de escuchar la palabra, de crecer espiritualmente. Amén. Y la ¿cierto? Sagrada Escritura dice, en Hebreos 10, 25, dice esto: no seáis como algunos que tienen por costumbre no reunirse. Mañana nosotros tenemos reuniones en la iglesia. Así es. Y la reunión tiene que ver con un tiempo de oración, de búsqueda del Señor en la oración. Se le llama intimidad. Y estas instancias son importantes. Y si usted tiene la palabra de Dios como la Sagrada Escritura, como lo fundamental en su vida, si usted tiene la fe de la Biblia, va a hacer lo que la Biblia le indica. Eso significa que usted no se va a ausentar mañana, sino que va a estar ahí orando junto a todos nosotros, al Señor, porque cree en lo que dice la Sagrada Escritura. Así es. Entonces yo les invito, hermanos, para que de una vez por todas dejemos de vivir un evangelio basado en nuestro criterio, en nuestras teorías, y no basado en lo que Dios nos está diciendo que debe ser nuestras prácticas, fruto de la realidad de que enseña de que esta sí es la fe correcta. Así que si usted es una persona de fe, una mujer de fe, un hombre de fe, queremos verlo mañana. Así es. Bueno, la invitación está. Amén. Vamos a orar aprovechando, ¿cierto?, esta instancia. Pastor Eduardo, si nos puedes dirigir en una oración, Amén. ¿cierto?
en bendición por la palabra, Amén. en dirección a que el Señor, cierto, siempre esté hablando a nuestra vida y que nosotros acudamos a la palabra, acudamos al Amén. llamado del Señor. Amén. Amén. Jesús dice, todo lo que pidan creyendo en mi nombre, yo lo haré. Entonces, obedeciendo al Señor y quizás la Sagrada Escritura, oramos. Señor, gracias te damos por la bendición de tener la fe que viene de tu palabra Así es, en Señor. nuestra vida. Y esa fe, Señor, que tú has puesto en nuestra vida como sustancia, como materia prima, Señor, sabemos que generará el milagro que anhela nuestro corazón. Dios mío, gracias te damos porque tu palabra infunde fe en nuestra vida. Gloria a Jesús. Ayúdanos, Dios mío, a obedecerte y a escucharte siempre, Señor, por medio de la Sagrada Escritura. Dios mío, gracias te damos por la bendición de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. 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 Que Dios les bendiga Amén. en este día. Ha sido una bendición este programa Libres en Cristo. Les comento que la próxima semana vamos a empezar un horario nuevo, que es a las 20:30 el programa, ya, media hora más temprano, ya. Así es que Amén. desde ya les invitamos a que se conecten con nosotros, a que se conecten también y que participen de las actividades de la iglesia, ¿cierto? Amén. Tenemos nuestro evento, este sábado hay un seminario y un pastor invitado, ¿cierto? Desde las 4 de la tarde, invite. Siempre es bueno escuchar la palabra, Amén. ¿cierto? Siempre es bueno. Sea quien predique, siempre es bueno. Ahí uno tiene que escudriñar, Amén. ¿cierto? Así es que vamos a hacer una última oración, ¿cierto? Antes de finalizar el programa, vamos a orar por las necesidades de la iglesia. Amén. Así que cierre sus ojos donde está. Si usted tiene una petición, yo voy a orar por ti, voy a orar por la bendición, ¿cierto? Amén. De esta noche. Padre, en el nombre de Gracias Jesús. te doy, Señor. Señor, en tu presencia estamos, Dios Padre. Amén. Señor, dándote las gracias porque tú nos amas, Señor, de una manera incondicional, Amén, Señor. Señor. Padre, en esta noche yo pido la bendición sobre cada persona necesitada, sobre cada persona afligida, Amén. sobre cada persona, Señor, que está pasando problemas, Gracias, dificultades, Jesús. Señor, pruebas quizás. Yo te pido fortaleza, Amén, yo te Señor. pido que tú, Padre, hoy llenes, Señor, y fortalezcas, Señor, con fuerzas del búfalo, Amén, y Padre, puedas alientar, Señor, a mis hermanos, Gracias, Padre. Señor. Oramos por necesidad, Señor. Si alguien está pasando necesidad económica, Padre, tú abre puertas de trabajo, Señor. Amén, Señor. Tú, Señor, da abrigo a aquel que necesita, Amén, Padre. Padre Da mío. alimento, Señor, a aquel que necesita, Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús también, Señor, oramos en el Espíritu, Señor, por aquellos que están enfermos. Amén. Oramos, Señor, por Juanito, Amén, Señor. el esposo de Damaris León, Señor, Amén, que tuvo Señor. un accidente cerebrovascular. Oh, Señor, yo te Padre. pido tu bendición. Yo, Padre, Amén. creo en ti, creo en Bendice la esa sanidad, familia. Señor. Creemos que tú te llevaste todas nuestras enfermedades, Amén, Señor. todos nuestros dolores, Señor, en esa cruz. Y hoy hacemos fe de eso, Aleluya, Padre. Hoy amén. creemos, Señor, en tu sanidad. Gracias, Toca, Señor. Señor, y da vida, Padre, a aquellos, Señor, que están pasando, Amén, Señor, por Señor. enfermedades, por necesidades, Señor. En Amén. esta noche oramos, Señor, en el nombre de Jesús, Gracias, Padre. Tu bendición, Espíritu de Dios. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Ha sido un Bendiciones, programa de hermano mucha Leo. bendición. Les Amén. mandamos saludos a todos los hermanos carismáticos, Figueroa, ¿cierto? Dios te Y a todos los bendiga, que se hermano. conectaron. Les esperamos en las actividades. Recordarles que el sábado hay un Amén, seminario acá a partir de las 4 de la tarde. Amén. Así es que ahí está el afiche circulando por las redes sociales. Que Dios les bendiga. Nos vemos en otra oportunidad el próximo miércoles Amén. 20:30. Próximo miércoles Amén. 20:30 y en las actividades de la iglesia. Que Dios les bendiga. Buenas noches. Gracias, Jesús. Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti.
es todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido. Libre soy, libre soy. ¿Cuántos son libres? Me hiciste libre y hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy. ¿Cuántos son libres? Salvo soy, mi alegría es tanto amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré.